Bueno, estamos de vuelta en Enfoque Matinal con nuestra festejada Elisa Mariotti del día de hoy. Un día especial, lo tenemos que decir. Solamente lo tengo que decir, en cada entrada hay que decirlo. El cumpleaños hasta las 12 de la noche solamente. Sí, exactamente. Dios mío. Nos acompañan, señores, para hablar sobre otro tema igual de importante que el económico, que es un tema económico, hay que decir también para la República Dominicana. Jean-Michel Caroat, periodista de Le Monde. Jean-Michel, gracias por estar aquí. Tratando un tema que nos ocupa a todos y que nos ha dejado con un sabor extraño en estos últimos días, en un momento en el que veíamos que las conversaciones avanzaban, que las cosas como que se iban arreglando a partir de estos encuentros bilaterales. Vemos situaciones como las que se dieron la semana pasada con el secuestro de algunos camiones, con una situación que se ha dado en Haití, pero además cuando estamos hablando de que el consulado en Juana Méndez ha estado cerrado. Desde tu perspectiva de periodista, ¿cómo ves la situación dominico-haitiana a pesar de estos encuentros que entendíamos favorecían las relaciones bilaterales? Bueno, los hechos que tú acabas de mencionar, como los problemas con los camioneros, los patanistas, son recurrentes. Eso pasa desde hace años. Y son problemas, yo diría, que tienen que ver con ahora con pago de impuestos aduanales del lado haitiano, que complica el cruce de la frontera. Haití está tratando de subir el nivel de recaudación en sus aduanas bajo presión internacional. Como ustedes saben, casi el 75% de los ingresos del Estado haitiano viene de la cooperación internacional. Entonces los donantes internacionales le dicen al Estado haitiano tienen que subir los impuestos, como casi nadie paga impuestos sobre la renta o muy poca gente. La fuente realmente es aduanas, y eso explica en parte, ¿no?, esos incidentes que hay en la zona fronteriza con el pago de impuestos. Lo que pasó en Juana Méndez es ligado también a la situación general, a la movilización que hay en estos momentos en Haití en contra del gobierno y del presidente Martelly. Ustedes saben que hay una movilización creciente de la oposición, manifestaciones casi diarias en contra del presidente Martelly y del gobierno haitiano, pidiendo la salida de Martelly y sobre todo la organización de elecciones que tiene más de 3 años de retraso, ¿no? Entonces se está creando una situación cada vez más conflictiva, más complicada en Haití, y eso evidentemente tiene repercusión hasta en ciudades fronterizas, como es el caso de Guanamá. Ya, Michelle, pero pudiera parecer que es la República Dominicana la que tiene que protestar por el tema aduanero y no los haitianos, y de la manera en la que han agredido a patanistas dominicanos que no tienen nada que ver en ese sentido. Bueno, parece que en el último incidente uno de los choferes, ¿no?, de patanistas mató a una niña tratando de huir, ¿no?, de una turba, y eso evidentemente en cualquier parte de la isla matar un infante crea muchos más problemas, ¿no? Eso complicó mucho la situación. Pero como lo estaba diciendo, esos problemas de los patanistas no son nuevos. Yo me recuerdo hace ya más de un año, año y medio, hablando con mi amigo Rubén Sillier, el embajador dominicano en Haití. Se estaba quejando así medio, diciendo que se pasaba casi la mitad del tiempo tratando de arreglar ese problema del cruce de la frontera por los patanistas, ¿no? Sin lugar a dudas, el desgaste político del presidente Martelly es ostensible, es visible en la República. Hay un vencimiento de la autoridad parlamentaria que ya debieron haber sido sustituidos. ¿Hasta dónde la oposición política está en capacidad de ir tendiendo el cerco para hacer saltar a Martelly? ¿Y qué tiempo le queda a Martelly en el ejercicio de la presidencia allá en la República de Haití? No, Franklin, yo creo que evidentemente no han tumbado todavía, no tumbaron a Martelly
por la presencia de la MINUSTA. Yo creo que, como quiera, la situación en Haití, yo siempre digo que es una especie de protectorado de hecho con la MINUSTA a nivel de la seguridad, ¿no? Del mantenimiento del orden público, y en términos económicos, como estaba diciendo, el 70 y pico, 75% del presupuesto manejado por la comunidad internacional, es decir, que el margen de maniobra del gobierno y del presidente Martelly son bastante estrechos, y la prueba de eso es que a cada rato uno ve que tanto el presidente como el primer ministro Laurent Lamotte se van de viaje. Recientemente estaban los dos en Ecuador, en Quito, y no pasa nada, es decir, el ejecutivo haitiano está... Entonces, cuando le queda, yo diría que la fecha importante, ¿no?, próxima, es el 12 de enero próximo, cuando vence lo que queda de Senado. Es decir, vamos a estar en Haití sin Congreso, realmente sin Parlamento, y Martelly va a gobernar por decreto. Y eso yo creo que va a ser un acelerador de la crisis política. ¿Qué puede pasar, Jean-Michel, cuando esto sucede? O sea, ¿qué se prevé, qué se dice allá? No, lo que pasa es que, bueno, hay que entender, yo quiero hacer una pequeña aclaración para los amigos dominicanos, que el sistema constitucional de Haití es un poco distinto. En Haití es un sistema semipresidencial y semiparlamentario, es decir que a diferencia de aquí hay un primer ministro, en el caso Laurent Lamotte, quien necesita la confianza, un voto de confianza de la mayoría del Parlamento. Entonces, al no tener un Parlamento, que va a ser el caso, ¿no?, a partir del 12 de enero, porque no se hicieron las elecciones para renovar el Parlamento, vamos a estar en una situación de cierta ilegalidad constitucional, ¿no? Y como estaba diciendo, en lugar de votar leyes, que no se podrá hacer por la ausencia del Parlamento, Martelly va a gobernar directamente tomando decreto, un poco como lo hace actualmente Barack Obama en Estados Unidos, teniendo una oposición en el Congreso, pero el sistema norteamericano de Estados Unidos es mucho más parecido al nuestro, de aquí, Dominicana. Es decir, que vamos a tener una agudización, ¿no?, del enfrentamiento político, y eso se nota ya en los últimos tiempos. Las últimas semanas se ha visto la aceleración de las protestas contra Martelly y la preocupación de la comunidad internacional, que se ha manifestado en otras, por ejemplo, ayer hubo una reunión convocada por la embajadora de Estados Unidos, Pamela White, de la oposición, para tratar de ver lo que se puede hacer. Hay una comisión de diálogo que se ha convocado de alto nivel, pero esa comisión solamente reemplaza a otras comisiones que no han dado resultados. Exactamente. Jean-Michel, tú mencionaste a Barack Obama, mencionaste a Estados Unidos. Yo recuerdo aquel encuentro que hubo en febrero entre el presidente Barack Obama y el presidente Michel Martelly, donde casi le imponía a Martelly hacer las elecciones. Si no haces las elecciones, no te financio a través de los organismos que tengo presentes en Haití. ¿Ha cambiado algo que no veo tanta presión a partir de la decisión recientemente de definitivamente no realizar elecciones porque de acuerdo a las autoridades haitianas no hay las condiciones para hacerlo? ¿Ha cambiado algo respecto a la posición de Estados Unidos con relación a Martelly? No, la comunidad internacional, tú estás hablando de Estados Unidos, pero eso fue la posición de toda la comunidad internacional. Los otros países amigos, entre comillas, como Europa o lo mismo Venezuela, que estábamos hablando ahorita, que ha financiado, que el grueso de la cooperación ahora viene o ha venido últimamente de Petrocaribe. La MINUSTA, la jefa de la MINUSTA, cada vez que hay un encuentro con Martelly o con Lamotte, está insistiendo, hay que hacer esas elecciones.
Y yo diría que la culpa en los últimos tiempos del retraso de las elecciones está compartido entre Martelly de un lado, que ha tenido una actitud muy, yo diría, muy poco diplomática con la oposición, y la misma oposición. Hay un sector de la oposición muy radical que realmente la única demanda que tiene es la salida de Martelly de la Motte. Y eso tiene que ver con las condiciones, ¿no? Como Martelly llegó al poder, ustedes se acuerdan que esas elecciones presidenciales fueron muy accidentadas. Sí. Inclusive la primera vuelta, Martelly no había llegado en segundo lugar, que en segundo lugar, después de la señora Manigat, estaba el candidato de Préval, Jules Celestin, y que fue bajo la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, que la Comisión OEA-CARICOM impuso a Martelly en la segunda vuelta, lo que fue interpretado por muchos haitianos como un deseo de Estados Unidos de ver a Martelly presidente. Ok, Jean-Michel. Eso ha creado mucho, ¿sí? Sí, ¿de qué manera sigue influyendo en la política haitiana la presencia y la determinación del presidente Aristide, del expresidente Jean-Bertrand Aristide, en lo que se decide políticamente? ¿Cuál es la figura que él está empujando ante la posibilidad de unas nuevas elecciones presidenciales y que él pueda tener a alguien que lo represente, aunque no esté propiamente en el presidencia? Sí, Aristide oficialmente dice que está tranquilo en su casa, que no tiene aspiraciones de nuevo a nivel político, presidencial. Evidentemente, la Balaz sigue siendo una fuerza importante, ¿no? En Haití es muy difícil saber y decir si representa 30, 40% de la población, porque no, como estábamos diciendo, no hubo elecciones y las encuestas, los sondeos en Haití casi no existen. Entonces es muy difícil especular sobre el peso que puede tener todavía la Balaz, pero sí existe, ha convocado manifestaciones de protesta contra Martelly, el gobierno, y hay que recordar que cuando la presión, sobre todo de organismos internacionales de derechos humanos, se incrementó para enjuiciar, para juzgar al exdictador Jean-Claude Duvalier, que ya murió en octubre, pero antes de eso, Martelly, quien viene de la derecha duvalierista, reactivó, ¿no?, el proceso judicial en contra de Aristide. ¿Y eso no inhabilitó a Aristide judicialmente y electoralmente el procedimiento que se le ha estado siguiendo? Sí, inclusive tuvo prisión domiciliaria. Exactamente, eso fue el momento cuando un juez de instrucción reactivó, ¿no?, el proceso judicial contra Aristide, que estaba latente, pendiente, por corrupción, acto de corrupción y por un asunto de narcotráfico, pero todavía no hubo juicio y eso queda un poco como una amenaza, más que con... no hubo ventilación de los casos en un tribunal todavía. Jean-Michel, hemos visto cada vez más protestas en Haití, sí, y más importantes. ¿Cuál es la posibilidad de que la situación se salga de control para la MINUSTAH, para la recién creada o tratando de crear policía haitiana, para el propio presidente Michel Martelly? ¿Y qué repercusiones tiene eso de este lado de la isla por parte de la República Dominicana? No, evidentemente tu pregunta es muy difícil contestar. Como yo estaba mencionando, yo estoy siguiendo a Haití desde casi 30 años, ya convencido que sin la MINUSTAH ya Martelly no estaría en el Palacio Presidencial, ¿no?, por el nivel yo diría, de la poca legitimidad para empezar y la movilización en contra de él, que se ve creciendo. Pero hay cada vez más amenazas de que la MINUSTAH pudiera estar saliendo en cualquier momento de Haití. No, la MINUSTAH se acabó en octubre, se acabó de renovar su mandato por un año adicional. Sí, se está diciendo que después del 2015 los países, sobre todo de América del Sur, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y otros,
que tiene el grueso de las tropas, quieren salir de Haití de alguna manera, ¿no? Bueno. Pero yo creo que el gran problema es que la MINUSTAH está muy mal diseñada para enfrentar la situación de seguridad, de inseguridad que hay en Haití, porque es una fuerza militar y en Haití no hay una guerra y no hubo guerra, realmente hubo un problema de enfrentamiento político con un trasfondo de bandas criminales que en un momento tuvieron mucha fuerza, sobre todo en los barrios marginales como Cité Soleil, La Saline, etc. Pero nunca hubo una guerra como hay, por ejemplo, en países africanos, donde hay también despliegue, o en el Medio Oriente, donde hay despliegue de cascos azules de Naciones Unidas, y eso hace que realmente la MINUSTAH está muy mal preparada para enfrentar, digamos, una poblada de mayor intensidad o dimensiones que podría pasar en Haití. Ahí Jean-Michel, por último, quería preguntarte, tienes 30 años, casi 30 años dándole seguimiento a Haití. ¿Qué tú puedes ver? ¿Está avanzado? ¿Se ha arreglado? ¿Qué vemos en este país con toda esta situación? Y no terminan de pasar situaciones y nos damos cuenta que hasta institucionalmente se va un poco, o no se ve mucha salida, no se ve mucha mejoría con esto que se refleja inclusive en el Congreso. Me gustaría tu opinión particular. ¿Qué ves de Haití? O sea, ¿cómo podemos ver hacia un futuro a nuestro vecino? Si es viable. Sí, no, evidentemente, bueno, Haití no ha tenido suerte. Yo diría que si uno toma desde la salida de Bébé-Doc, ¿no? En Jean-Claude Duvalier en 86, un periodo de inestabilidad política casi continua desde entonces, ese terremoto terrible, ¿no? Que acabó con la capital, con otras ciudades como Jacmel y otras, Leogán, ciudades importantes, y promesas de ayuda internacionales. Acuérdense que se habló en una conferencia en Nueva York poco después del terremoto del 2010, se habló de una ayuda internacional de 11.000 millones de dólares, que es una suma con la cual uno pensaba que se iba a reconstruir por lo menos la infraestructura básica de Haití. No ha sido el caso. Bueno, hubo obras. De esas obras aprovecharon varias empresas dominicanas, entre ellas Estrella y Félix Bautista y otros. Hubo ayuda humanitaria, ¿no? Hubo mucho dinero, supuestamente se gastó después del terremoto en lo que yo llamaría material gastable, de ayuda humanitaria, es decir, que no deja nada después de haber sido consumido. Un gran desperdicio, porque la cooperación internacional también es un gran negocio, ¿no? A nivel tanto de administración pública de los países donantes, por ejemplo, una cantidad de expertos increíble fue a Haití para hacer el mismo informe de lo que hay que hacer, y todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero mandan más expertos para repetir el mismo informe, y eso cuesta mucho dinero porque supuestamente es un país peligroso donde hay cólera y tal. Entonces gran parte del dinero se fue en lo que se llama de manera cooperación técnica, que realmente son expertos que van, escriben un informe y se paga muy bien. Jean-Michel, pero si pudiéramos hacer un análisis concreto, ¿qué hay que hacer para que Haití pueda ser viable? ¿Qué dirías? No, yo creo que evidentemente lo que hay que hacer, sobre todo del punto de vista dominicano, ¿no? Que es el país que más sufre de la migración ilícita, clandestina de Haití, desde Haití, es crear empleo. ¿Y cómo se crea empleo? Atrayendo inversiones, ¿no? Empresas en Haití. Entonces hubo intentos. Acuérdense que Bill Clinton, el expresidente norteamericano, durante más de 2 años fue el enviado especial de Naciones Unidas, del secretario general de Naciones Unidas, para supuestamente atraer inversiones. Se creó
un parque industrial importante en Caracol, cerca de Cabo Haitiano, en el norte de Haití, pero lamentablemente con los problemas de infraestructura, los problemas de inseguridad, de inestabilidad, muy pocas empresas realmente hicieron inversiones importantes. El principal, el más grande empleador en Haití es un dominicano, es el Grupo M, que tiene la empresa de la Zona Franca en Guanamán, precisamente. Eso es el más grande empleador de Haití. Todavía no hubo un flujo, un movimiento importante de empresas hacia Haití, a pesar de los salarios muy bajos y de los incentivos que hay, por ejemplo, en términos de acceso al mercado norteamericano. Tienen que invertir en seguridad para que esto pueda ser una realidad. Así es. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Está bien. Gracias por su tiempo.